Muy buenas noches, mi nombre es José Piñas, estudiante del programa de filosofía de la UNAM. Actualmente estoy exponiendo el texto de Saber y Ciencia. En este texto digamos que es como el saber y la ciencia nos dan como un camino para llegar al entendimiento y a la sabiduría para el ser humano. Para centrarnos en este contexto, el autor del libro se llama Luis Villoro, entonces como tal es profesor de la UNAM, de la Universidad Nacional de México. Él es graduado en filosofía y tiene doctorado en filosofía. Él nació en Barcelona en 1989 y murió en la Ciudad de México en el 2014, en marzo. Él también fue embajador de la UNESCO y pues me parece muy importante como recalcar como tal una parte de la biografía del autor porque hay que saber básicamente de quién está uno leyendo, pues para tener como una certeza de que lo que se está leyendo tiene algún punto de enfoque y tiene como coherencia con lo que se quiere exponer. Enseguida pues voy a hablar sobre qué es el creer. El creer es un estado o una disposición que tiene el sujeto o el individuo de un saber que cree tener, valga la redundancia, en el cual justifica las acciones que hace en su entorno. Eh, Mediante esta creencia se justifica, digamos que eh, básicamente qué es lo que hace el individuo y mediante en qué está medida la razón que tiene. Para entender mejor esto, entonces del, del saber, bueno, del creer parte del saber. Entonces el saber es como la consecuencia de la creencia que se tiene. Si yo creo en algo, entonces voy a buscar la sabiduría de tal cosa. El saber lo puedo tener de manera empírica. No es necesario que yo tenga una evidencia de algo para saber de eso, porque yo puedo saber de X, pero no necesariamente no tengo que conocer a X. Simplemente puedo saber de X sin necesidad de conocer a X. En este caso podemos entender que el saber se transmite más de forma comunitaria y el saber se transmite a lo largo del crecimiento humano. La otra es el conocer. El conocer básicamente está mediado por la experiencia. El conocer digamos que no es mediado básicamente por algo empírico. Yo no puedo decir que conozco algo si no lo vivo, si no tengo una evidencia propia del objeto que quiero conocer, entonces no puedo decir que tengo tal conocimiento de tal objeto y por tanto mi conocimiento va a ser inexacto y mi conocimiento no va a tener una verdad como tal. Hay que mediar mucho esto porque en la parte de verdad digamos que este libro habla muchísimo sobre hasta qué punto puede llegar la ciencia y hasta qué punto puede llegar el saber de tal cosa. Habla sobre la sabiduría. Ahora bien, para entender mejor que la sabiduría y para entender mejor que la ciencia, es necesario usar esos dos conceptos. Ahora bien, para hablar de la ciencia solamente le importa conocer al objeto y subsumirlo a propiedades generales que todo el mundo pueda entender. ¿Por qué? Porque la ciencia, digamos que solo busca como el punto de enfoque del objeto, pero no busca a fondo qué significa tal objeto, solamente buscar una explicación de manera racional. Y lo que no se puede explicar de manera racional o de una manera concreta, como las matemáticas, que es un gran ejemplo, entonces como tal no tendría razón de ser para esta disciplina. De esta manera, para la ciencia, digamos que no hay una verdad continua. Solamente se pueden refutar como tal una teoría de algo, pero nunca tener la verdad absoluta de esto. Digamos que este es uno de los principios básicos del entendimiento en lo que requiere al método científico. El método científico, uno de sus enunciados o como tal, una de las partes para tener un buen contexto del método científico es que yo tengo que saber que ningún saber es completamente cierto. Básicamente son teorías que se pueden refutar y básicamente tienen bastante razón y coherencia, pero en algún punto se pueden refutar porque no todo el saber es continuo para la ciencia, simplemente es lo más acercado hacia la razón. Eh, Otra cosa, digamos que en este texto habla mucho sobre qué es el sabio. El sabio no es el que implica, el que dice conocer. El sabio es el que indaga el objeto en sí y mira el punto de partida del objeto y cómo ese objeto tiene una consecuencia en el entorno y sobre el sujeto mismo. También algo muy importante sobre la sabiduría. La sabiduría se transmite por medio de la cultura. Si yo en mi cultura tengo un tipo de sabiduría, un entendimiento sobre los objetos, entonces la sabiduría lo va a transmitir de generación en generación y por medio de anécdotas, por medio de frases, por medio de relatos, digamos que voy a ir transmitiendo esa sabiduría de generación en generación. Esa es una forma de transmitir la sabiduría. También una forma de transmitirla es de la manera teórico-empírica, que es lo que maneja como tal las ciencias. Bueno, y por último, la corriente con la que asocio este texto es básicamente el idealismo, que el idealismo argumenta que el objeto no es en sí mismo igual en la realidad, o sea,
más bien dice que el objeto viene más bien a ser como como el sujeto lo ve en su realidad y este va a venir siendo cambiante constantemente. No es de una manera racionalista, ya que pues el racionalismo argumenta que todo tiene una fuente lógica. Entonces pues básicamente el conocimiento fundado en la parte intelectual y en la parte inteligible, que básicamente parte de los conceptos que la empirista y la racionalista, me diría que es más que todo por la parte empirista, ya que el empirismo pues fundamenta que todo está mediado por la experiencia en este caso, desde mi punto de vista y desde lo que entendí de la lectura, puedo inferir que básicamente el conocimiento se puede hacer desde la experiencia y el saber se hace más bien desde una parte empírica y pues no necesariamente tiene que estar basado en la experiencia para saber que tengo conocimiento de tal objeto. Sobre la crítica que tengo que hacer sobre esto, me parece que es una lectura bastante densa desde mi punto de vista, pero tiene muchísimas cosas que salvar y muchísimas cosas muy importantes, lo que tiene que ver con epistemología o teoría del conocimiento, ya que esto da una concepción de lo que es el creer, el saber y el conocer, y cómo la ciencia tiene una inferencia en estos conceptos para lo que se tiene que ver en el entendimiento de la realidad del objeto y del ser humano, que es el que la vive. Entonces, pues muchas gracias.